faith in you. You lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and saying to yourself, it's not over until I win. Las profundidades del infierno, este es el final. El viento tormentoso generado por su aterrizaje barrió todo el campo de batalla. La voz de una joven enfurecida resonó en el campo devastado por la guerra. Esa voz reavivó la esperanza en los corazones de los desesperados, hizo que la furiosa ballena blanca detuviera sus movimientos y revivió la conciencia de un fantasma que no debería existir allí, pero que observaba y escuchaba todo. Reinhild. ¿Por qué? Subaru no sabía cuánta información importante se había perdido, o por qué estaba sucediendo esto, pero lo que sí sabía era esto. Reinhild no debería estar aquí en este momento. En todos los innumerables bucles que había experimentado, ni una sola vez la había visto aparecer en ese momento. Incluso tenía recuerdos de haber calculado mal el tiempo y de haber sido aplastado por la ballena blanca en ese mismo campo de batalla. ¿Qué cambié exactamente? ¿Qué hizo que Reinhild apareciera aquí ahora? Nadie pudo escuchar la pregunta de Subaru. Reinhild se arrodilló en silencio frente a Félix. El niño gato, que se había negado a curar sus heridas, sonrió al ver llegar a Reinhild y falleció en silencio. Lo siento, llegué demasiado tarde otra vez. Déjame el resto a mí. Con una mano suave, Reinhild cerró los ojos de Félix y luego caminó hacia el cuerpo de Subaru. Lo siento. Debería haber estado a tu lado. No sé qué pasó en el Dominio Matters, pero me encargaré del resto. Reinhild también cerró los ojos de Subaru en silencio. Fue mi muerte la que trajo a Reinhild aquí. Fue mi muerte la que salvó a todos. Un análisis racional mostraría inmediatamente que tal pensamiento era absurdo tanto lógica como temporalmente. Pero mientras ese pensamiento existió, Subaru sintió que tenía una razón para existir. Esperar. El herido Wilhelm intentó impedir que Reinhild actuara. La muchacha miró al anciano en silencio, ella entendió lo que estaba pensando. Miró a su alrededor y luego abrió la boca. Señor Wilhelm, es hora de terminar esto. Su voz resuelta dictó el juicio final. Ella pasó junto al anciano. La espada del dragón tembló, sintiendo que esta terrible bestia demoníaca, que había gobernado el mundo como terreno de caza durante 400 años, era un objetivo apropiado para su espada. La muchacha se detuvo por un momento y luego sacó la espada más fuerte. ¡Ay! Las ballenas blancas gemelas comenzaron a emitir una niebla blanca desde todo su cuerpo. La santa de la espada blandió su espada. El corte que desató fue algo incomprensible, algo ilógico, un ataque capaz de destrozar los cielos y desgarrar la tierra. El aura de la espada blanca atravesó el contraataque final de la moribunda ballena blanca, aplastó su enorme cuerpo duro como el acero y abrió el cielo. 0, oh. Tras un breve silencio, estallaron vítores atronadores en el campo de batalla. Pero en el corazón de un hombre, no había alegría por la supervivencia ni catarsis por la venganza. Wilhelm se quedó sin expresión, mirando a Reinhild, mirando la espada del dragón en sus manos, a la multitud que vitoreaba y al cielo vacío. 14 años de odio hacia la ballena blanca resonaban en su corazón. Era como si alguien le susurrara al oído. Si tu esposa hubiera tenido la espada del dragón, habría sobrevivido. Si tu esposa tuviera la protección divina del santo de la espada, habría vivido. Si Reinhild no hubiera existido, este momento habría llegado 14 años antes, con tus jóvenes amigos y tu esposa lográndolo. Wilhelm lo sabía. Sabía que la fuerza de Reinhild era muy superior a la de su esposa. Sabía que Reinhild no le había robado su venganza. Lo sabía todo, pero la rabia, la frustración, el dolor por no tener a dónde ir, Wilhelm, el hombre conocido como el demonio de la espada, había vivido en este mundo solo aferrándose a su obsesión de vengar a su amada esposa. En ese momento, ni siquiera Wilhelm se dio cuenta de lo que había hecho. Había sacado su espada. El odio y la furia hicieron que el viejo guerrero, que debería haber envejecido hacía tiempo, ardiera de nuevo. El golpe que desató puramente por instinto fue la cristalización de toda su vida de esgrima. El golpe culminante que incluso podría derrotar al monstruoso santo de la espada anterior. Protección divina de la prelación, no hubo intención de matar. Sin hostilidad. Pero Reinhild vio que el mundo se ralentizaba hasta casi detenerse, prueba de que su protección divina la estaba protegiendo de ser emboscada. Ella se dio la vuelta instintivamente. Se agitaron innumerables protecciones divinas. La espada del dragón en sus manos dejó escapar un grito agudo, lista para bloquear incluso este golpe divino.
Pero la mirada de Reinhild no se dirigió a la impresionante técnica de espada que tenía frente a ella, sino que se centró completamente en el odio en los ojos de su familia. 14 años de resentimiento acumulado congelaron incluso al santo de la espada, solo por un instante. La sangre goteaba al suelo. La espada se detuvo justo antes del cuello de la niña. Reinhild, sí, a diferencia de la voz temblorosa de Wilhelm, la respuesta de Reinhild fue tranquila y firme. Wilhelm primero cerró los ojos y luego preguntó ¿por qué me robaste mi última oportunidad? No hubo respuesta inmediata. Tras una breve demora, Reinhild respondió directamente. Solo hice lo correcto. Sí. Tienes razón. Me equivoqué. Ve y haz lo que tengas que hacer. El demonio de la espada envainó su espada. Apartó la mano de Reinhild, que se había extendido para apoyarlo. Un viento feroz sopló desde atrás, causado por el santo de la espada, moviéndose a toda velocidad hacia el norte. Wilhelm hizo una pausa por un momento, luego caminó hacia la niebla disuelta de la ballena blanca, que una vez lo había consumido. Sí, debería haberme quedado en el vientre de la ballena con mi esposa. Salir no tenía sentido. Lo siento. Ni siquiera tuve el poder de vengarte. Lo siento, por hacerte esperar 14 años. Subaru observó la elección final de Wilhelm. Como si se extinguiera una llama, el mundo mismo desapareció. Ruido sordo. El dolor de su rostro al golpear el suelo devolvió la conciencia a Subaru. Al instante siguiente se tapó la boca con ambas manos. La trágica conclusión de un mundo imposible quedó grabada en lo más profundo de su conciencia. Por mi culpa. Por mi culpa, Wilhelm y Felix, quienes deberían haber sido eliminados por la ballena blanca, murieron frente a Reinhild. Esa batalla debe haber dejado una cicatriz en el corazón de Reinhild que nunca sanará. Ble. En el instante en que llegó a esa conclusión, el estómago de Subaru se retorció violentamente. El ácido del estómago le quemó la garganta. El segundo juicio fue el peor hasta ahora. Incluso si hubiera tomado una decisión, incluso si hubiera decidido enfrentarse al infierno tantas veces como fuera necesario para tener un futuro mejor, había visto algo peor que el infierno. Había visto las profundidades del mismísimo infierno. Contempla el presente imposible. La voz volvió a sonar. Naturalmente, para Subaru, que había muerto más veces de las que podía contar con dos manos, no podía haber solo un regalo. No. Su conciencia fue arrastrada más y más profundamente hacia el abismo. Subaru ni siquiera podía gritar. El momento del colapso en la fortaleza fronteriza, ahora reducida a ruinas no hace mucho tiempo, un loco lanzó insultos al cadáver de Subaru. El escenario inusual hizo que Subaru recordara de repente los eventos de este bucle en particular. Ni siquiera el propio Subaru podía entender sus pensamientos en aquel entonces. Quizás fue una expiación. O tal vez simplemente no quería ver a Rem, la que siempre arriesgó su vida por él, la que lo abandonó todo para escapar con él, morir ante sus ojos una vez más. Sea como fuere, Subaru había hecho algo que todavía no podía comprender. Le entregó a Rem una taza de té mezclado con somníferos. Subaru recordó cómo sus movimientos se habían detenido sutilmente por un momento, pero la chica que creía en él sin importar lo que pasara lo bebió. Subaru dejó la mayor parte de su dinero, confió la niña a Patrache y se marchó a lomos de un dragón desconocido para él. Finalmente, murió aquí. Si realmente existieran mundos paralelos, entonces, cultista de brujas. El rugido familiar congeló a Subaru. Como conciencia incorpórea, no podía detener la escena que se desarrollaba ni mirar hacia otro lado. Un dragón de tierra con una cuerda claramente arrancada de su cuello y una chica de cabello azul agarrándose la cabeza con angustia bloquearon el camino de Slot. El loco, al presenciar la dolorosa escena, pareció comprender algo. Los elogió mientras los dejaba pasar, y caminaron hacia Subaru. Rema abrazó el cuerpo frío de Subaru. Espérame, Subaru-kun. Una vez que te vengue, me uniré a ti. Naturalmente, su cuerpo frío fue arrojado a un lado por las manos invisibles. La conciencia de Subaru observaba desde arriba esta escena infernal, desvaneciéndose lentamente. El mundo que había abandonado, la condenación de ese mundo ahora estaba atormentando el alma de Subaru. No había salvación. Solo autosatisfacción. E incluso esa autosatisfacción les fue negada. Los ojos sin luz de la niña parecían mirar directamente a Subaru. La sangre formó un lago en el suelo. Esta visión, no, atormentó a Subaru aún más que antes. De repente, el mundo salió de la oscuridad y su conciencia regresó. Fue como si su mente hubiera saltado de pensamientos a una claridad repentina. Subaru rodó por el suelo desesperado, tratando de no pensar en lo que acababa de recordar.
Los había abandonado a todos, eligiendo egoístamente la muerte y huyendo solo a otro mundo. Esa elección irresponsable, ese infierno peor que el mismo infierno, era todo lo que acababa de ver. Contempla el presente que nunca podría ser. Por tercera vez, lo escuchó. Subaru finalmente se dio cuenta de que, sin duda, era la voz de su propio corazón. Él tuvo que escapar. Subaru se dirigió hacia la entrada bañada de luz. Cuando la somnolencia se apoderó de él, fue arrastrado una vez más hacia el otro extremo del mundo blanco. Era como una sombra que sumergía al mundo entero. Árboles, edificios, criaturas, todo estaba siendo lentamente devorado por la oscuridad. Cuando Subaru recuperó la conciencia, lo que vio fue la escena apocalíptica de una bruja llorando destruyendo el mundo, o más bien, un héroe salvándolo. Jaja. Se escuchó un grito claro. La energía de una espada afilada atravesó la oscuridad infinita. Una muchacha pelirroja, con su cabello ondeando como llamas, permanecía en postura de caballero, bloqueando el día del juicio final que se extendía ante ella. Puedo sentir tu dolor. Pero pase lo que pase, no puede ser motivo para destruir el mundo. Por eso, lo siento. En medio de un mundo en ruinas, su voz permaneció perfectamente compuesta. La niña miró a la bruja con ojos como el cielo. En esos ojos había un destello de tristeza. Has tomado el cuerpo de Lady Emilia y, como la bruja de la envidia, has buscado venganza por Subaru. Entiendo tu arrepentimiento. Siento lo mismo. Pero actuar imprudentemente por arrepentimiento y dañar al mundo, no puedo permitirlo, no mientras haya gente en el futuro. La santa de la espada Reinhild Van Astrea abrió los ojos y apuntó la espada del dragón a la bruja. Soy el modelo adecuado. La espada que corrige todos los males. Por lo tanto, aquí y ahora, te derribaré. El santo de la espada declaró. La espada del dragón vibró con poder. Su aura de espada hizo que el espacio mismo gritara, superando cualquier ataque que Subaru hubiera visto jamás. Incluso las sombras a los pies de la bruja celosa comenzaron a temblar. Ambos estaban listos para asestar un golpe fatal. Reinhild alzó la espada del dragón en lo alto. La luz explotó, el cielo se partió. La tierra se quebró, incluso la atmósfera se fracturó. El maná fue arrastrado hacia el vórtice. El mundo a lo largo del camino del corte se retorció. La sombra de la bruja, considerada un producto defectuoso por Echidna, finalmente se desintegró. Reinhild apareció al instante ante la bruja celosa. 1000 manos demoníacas lanzaron un contraataque final. La espada del santo de la espada se convirtió en un borrón de imágenes residuales. Fue quizás la batalla más magnífica y poderosa del mundo, pero no logró captar ni una fracción de la atención de Subaru. Subaru simplemente se quedó mirando la mano ensangrentada de la bruja celosa, como si confirmara algo. Como si algo se hubiera perdido. De vuelta en el mundo real, Subaru no se movió. Al poco tiempo, una voz familiar volvió a sonar. Contempla el presente que nunca podría ser. Subaru lo vio. Vio lo que pasó después de la autodestrucción de Rosuaal. Contempla el presente que nunca podría ser. Subaru lo vio. Vio la expresión de Reinhild después de que Subaru decidiera suicidarse. Contempla el presente que nunca podría ser. Siguió siendo testigo de lo que ocurrió en el mundo después de su muerte. Sus lágrimas se habían secado. Su espíritu estaba destrozado. Subaru ya no sabía dónde estaba. Aunque el juicio debería haber terminado, él permaneció inmóvil. El niño había caído en una pesadilla de la que nunca despertaría. ¿Necesitas ayuda, Subaru? Una voz clara habló, pero sin duda era demasiado tarde. Una voz que había oído innumerables veces durante el juicio ya no llegaba a Subaru. Subaru, ¿estás bien? Su rostro se giró bruscamente. Los ojos de Subaru se encontraron con una mirada azul cielo. Su cuerpo tembló instintivamente y las manos que usó para alejarse aterrizaron en lo que parecía ser Reinhild. Falso. Se quedó mirando confundido a la muchacha llorosa que estaba frente a él. Entonces, como si se diera cuenta de algo, asintió. Falso. Falso. Así es, todos eran falsos. Todos, falsos, no, no es eso, por favor escúchame, Subaru. Reinhild intentó explicarlo desesperadamente. Pero al ver al chico frente a ella, riéndose y gritando falso una y otra vez, supo que había perdido su oportunidad. Entonces se dio cuenta. Notó lo que Subaru veía. Una chica de cabello rosado. Su verdadera apariencia. Ah, ¿por qué? Echidna-chan dijo, solo tenía que dejar que me malcriaras, odio esto. Echidna-chan, mintió, me estás intimidando, es eso.
Echidna-chan, tú también, eres igual, esto es demasiado cruel, la muchacha de cabello rosa desapareció enojada. Unos 10 minutos después, una bestia rubia apareció ante Subaru. Todo a su alrededor parecía borroso y los sonidos que oía estaban llenos de ruido, como si hubiera una pared gruesa que los separara del mundo real. Aunque quiero decir que se ve más saludable de lo que imaginaba, pero ¿qué diablos pasó? ¿Sigues vivo? No importa. Salgamos de aquí primero. Subaru sintió que la figura que apareció frente a él dijo algo. Pero no podía oírlo con claridad. Instintivamente, intentó acercarse, pero entonces su visión pareció caer. Se sacudió unas cuantas veces y cuando se detuvo, su vista se llenó de gris. El dolor de la caída llegó, pero Subaru sintió que su voluntad no podía controlar su cuerpo. Al instante siguiente, su cuerpo desobediente se desprendió del suelo. Espera, Subaru sintió que sus pensamientos estaban completamente desordenados. Debería tener algo importante que lograr allí, pero también quería irse desesperadamente. Estos dos deseos completamente opuestos arrastraron su mente a una confusión más profunda, y ni siquiera estaba seguro de si se resistía o no. La deslumbrante luz del sol picó en los ojos de Subaru. La persona que lo sacó de la oscuridad lo arrojó al suelo. ¡Ay, eso fue duro, señor Subaru! Voy a golpearte, ¡qué doloroso! El ruido estático se desvaneció significativamente, como si una pesada carga en su corazón desapareciera de repente. Entonces la conciencia de Subaru comenzó a desdibujarse. Vagamente vio a una persona de cabello plateado que le hablaba con expresión preocupada, mientras dos figuras borrosas en la distancia estaban discutiendo. Subaru resultó así. Dime, ¿qué pasó? Esa voz estaba llena de ira y tristeza. Lo siento, Ferris, te lo dejo a ti. Esa voz era muy firme. Si él fuera normal, y me hubiera llamado, yo lo habría interrogado, para pedirle una explicación. Voces llenas de ira discutían. Con un fuerte estruendo, pareció que solo quedó el sonido de un débil sollozo. Ese sollozo irritó dolorosamente la mente y el corazón de Subaru. Su conciencia gradualmente se volvió clara nuevamente, y Subaru finalmente abrió los ojos y miró a su alrededor. Estaba en una habitación marrón. Los sollozos lejanos se oían de forma intermitente. De repente, Subaru sintió la sensación de cosquilleo de las gotas de agua deslizándose por su rostro. Quería verla. No quería que siguiera llorando. Subaru buscó una parte de su cuerpo que su voluntad pudiera controlar. El sonido susurrante era muy suave, tan suave que los sollozos de la niña podían cubrirlo fácilmente. Pero la chica Oni, que poseía una percepción mucho más allá de la de una persona normal, había mantenido la mayor parte de su atención en Subaru. Ella dejó de llorar inmediatamente y miró hacia la cama del hospital. Subaru, ¿estás despierto? ¿Cómo te sientes? ¿Te duele algo? Una figura azul y blanca apareció en su visión a una velocidad increíble. Sus ojos aún conservaban rastros de lágrimas. Ella es, impulsado por una emoción desconocida, Subaru buscó desesperadamente entre sus caóticos recuerdos la identidad de la figura borrosa frente a él. Arrastrado al infierno de la muerte por la ira que arriesgaba la vida de la muchacha, salvado del mismo infierno por su resolución de arriesgar la vida, una vez la eligió con una resolución incomparable y una vez la abandonó con esa misma resolución. La niña murió. La niña vivía, recuerdos completamente opuestos se arremolinaron en su mente, dejando a Subaru terriblemente confundido. Hacia la muchacha que tenía delante sentía confianza, seguridad, miedo, culpa, Subaru-kun. La chica agarró la mano de Subaru justo cuando éste intentaba retroceder. Al ser observado directamente por sus ojos, Subaru abrió la boca. ¿Qué debía decir? ¿Qué quería decir? Los recuerdos de la niña afloraron. La culpa en su corazón seguía acumulándose. ¿Eh? Su cuerpo desprotegido fue abrazado fuertemente. Esta acción, que nunca había ocurrido en sus recuerdos, dejó a Subaru aturdido. Porque no importaba qué recuerdo fuera, la Rem en ellos siempre era esa chica ligeramente tímida. Bien. El nombre de la chica es Rem. ¡Ay! El suave cuerpo de Rem explotó con una fuerza inimaginable, pero Subaru también podía sentir que su cuerpo, al igual que el suyo, temblaba de miedo. La respiración de Rem en su oído estaba llena de la ansiedad de alguien aterrorizado de perder a alguien importante. Subaru incluso podía sentir los rápidos y poderosos latidos del corazón que venían de su pecho. Con labios temblorosos, Subaru llamó a la chica. Rem pareció notar algo y soltó a Subaru apresuradamente. Sí, Rem está aquí. Rem respondió al torpe llamado de Subaru con una sonrisa llorosa.
¿Qué pasó? Parece que te has reencontrado con alguien que murió. Soy tu Rem. Rem lo dijo como una broma para aligerar el ambiente. Subaru pareció congelarse. Incontables recuerdos se reprodujeron en su mente. Siempre que parecía tan agotado que hacía que Rem se preocupara profundamente, ella siempre usaba esta broma para consolarlo. Jeje, jaja, jeje, jeje, sí, todas las chicas que alguna vez dijeron ese mismo chiste, murieron por mi culpa. Subaru. ¿Qué pasa, Subaru? ¿Estás bien? Cálmate. Al darse cuenta de que algo andaba mal, Rem rápidamente apoyó a Subaru. ¿Estás ansioso? Pero Rem está aquí. Hará todo lo posible por ayudar a Subaru. Así que, por favor, no te preocupes. No, no lo hagas. Envié a Rem a la muerte. La maté. Y no solo una o dos veces. Te maté incontables veces, cruel y despiadadamente. Está bien, Rem percibió el miedo y el temblor de Subaru. Le dio unas suaves palmaditas en la espalda para consolarlo. No, mueras, solo para proteger al inútil, yo. Recuperando la concentración bajo la comodidad de Rem, luchando por formar sus palabras, Subaru finalmente expresó lo que había en su corazón. Rem hizo una pausa y luego tomó la mano de Subaru. Subaru podía sentirla. La calidez de la pequeña mano de la niña. Esa fue la prueba de que Rem todavía estaba viva. Solo esa frase, incluso si es de Subaru, no puedo aceptarla y no estaré de acuerdo. De repente Subaru miró a Rem. Sus miradas se cruzaron. En las pupilas celestes de Rem residía una determinación inquebrantable. Subaru no es inútil. El Subaru que salvó a Rem es un verdadero héroe. ¿Héroe? Esa palabra despertó algo en la mente de Subaru. El héroe en su corazón era un niño japonés sonriente y una niña de otro mundo cuya sonrisa era como el sol. No importa ante quién me encuentre, yo soy Natsuki Subaru. Fue como si alguien se lo susurrara al oído con decisión. Natsu, cada palabra que Subaru pronunció, estaba lleno de dudas, estaba lleno de miedo, y necesitaba un tiempo inigualable, y un coraje sin igual. Pero mientras miraba a la chica frente a él, paciente, sonriente y alentadora con su mirada, Subaru gradualmente convirtió las palabras de su corazón en realidad. Tú, explosión. Rem, ¿has visto a Garfield? Una mujer alta y rubia abrió la puerta de una patada con impaciencia, interrumpiendo el intercambio. Ignorando la mirada enojada de Rem, escaneó la habitación rápidamente y luego preguntó con urgencia. Solo un poquito más. Rem miró al Subaru que estaba frente a ella, llena de intensa ira. Ella volvió su mirada hacia Frederica, que había irrumpido en la habitación. La razón por la que no atacó de inmediato no se debió a los casi 10 años de orientación que había recibido de ella, sino simplemente porque temía que su batalla pudiera afectar a Subaru, que yacía cerca. Pero fue gracias a esa vacilación que Frederica pudo expresar su propósito. Rem, ¿has visto a Garf? Rem se congeló por un momento al escuchar la pregunta. ¿No, pasó algo? Ese idiota, podría ser, Rem, necesito cuidar de Subaru. Rem, que había adivinado los pensamientos de Frederica, la interrumpió sin dudarlo. Recordando al chico que había bloqueado sin esfuerzo sus furiosos ataques, añadió. Y no creo que necesite tu ayuda. Cuando los débiles intervienen por la fuerza en la batalla de los fuertes, lo único que hacen es contenerlos, igual que mi hermana y yo. Tiene mucho sentido lo que dices, pero es mi única familia. Lady Emilia te pidió ayuda. Tengo que traer de vuelta a mi idiota hermanito. Mientras hablaba, Frederica se transformó de una mujer alta a un leopardo gigante, luego saltó con fuerza del suelo y salió corriendo. Rem vaciló. Con sus habilidades, definitivamente podría cuidar tanto de Subaru como de otra persona. Como sirvienta de Rosual, su prioridad debería ser servir a Lady Emilia. ¿Qué pasó? Rem miró hacia el mercenario que había llegado debido a la conmoción causada por Frederica, luego miró a Subaru acostado en la cama y tomó su decisión. Rem regresó a la cama y acarició suavemente al tembloroso Subaru. Era evidente que Subaru ya no podía responder, pero Rem no se desanimó, porque Rem sabe que incluso si Subaru está en una oscuridad infinita, él es alguien lo suficientemente valiente como para extender su mano. Subaru definitivamente se levantará y salvará todo. Sus miradas se cruzaron. La de Rem, llena de determinación, y la de Subaru, llena de autodesprecio. Finalmente, la mirada decidida triunfó. El mundo ya no era borroso. Si lo describimos desde la perspectiva de Subaru, pasamos de mirar a través de un pañuelo fino a ver el mundo a través de una ventanilla de coche ligeramente sucia. Naturalmente, este cambio se debió a que la chica de cabello azul le llevaba la comida y le servía el almuerzo, después de pasar toda la noche hablando con él.
Si hubiera tenido tiempo suficiente, Subaru seguramente podría corresponder a su confianza. Sí, si hubiera tiempo suficiente, fue un grito trágicamente miserable, como si fuera una señal. En el instante siguiente, empezaron a oírse gritos de todas direcciones. Rem corrió al instante hacia la ventana y miró hacia afuera, alarmado. Olas rojas, gritos de desesperación y una marea blanca y hambrienta lo devoraban todo. Rem corrió instintivamente hacia la puerta, pero se detuvo y miró a Subaru. No se oían rugidos de bestias afuera ni corrientes de aire gélido. ¿Podría ella ahuyentar al gran conejo sola? Imposible. Ella no tenía la fuerza que tenía su hermana. Rem reconoció rápidamente la realidad, luego se dio la vuelta y recogió a Subaru. Protejamos a Subaru juntos, Rao. Betelgeuse, que había estado esperando fuera de la puerta sin que nadie se diera cuenta, respondió con energía. Bajó su cuerpo para cargarlos a ambos y comenzó a moverse a gran velocidad. ¡Ushuma! Rem gritó fuerte. 3 enormes pilares de hielo atravesaron la marea blanca que se extendía frente a ellos. Innumerables conejos perecieron bajo su ataque con toda su fuerza. Sin embargo, el maná atrajo aún más grandes conejos, quienes rápidamente llenaron el vacío y, en el proceso, devoraron a los más lentos de los que hujan. Gritos miserables resonaron desde atrás. Rem examinó sus alrededores. Solo el capitán mercenario Aval, el más fuerte en combate, y Otto, protegido por los mercenarios, lograron abrirse paso con ella. Tras ellos, los gritos voraces de los conejos se acercaban. Quería ir más rápido, pero los pocos dragones terrestres cubiertos de mordeduras ya estaban llegando a su límite. Esta es la única manera. Rem siempre rezará por Subaru. Rem besó a Subaru en la mejilla y sonrió mientras hablaba. Ignorando la resistencia de Subaru, se lo confió a Otto. Patraschche, como si comprendiera lo que estaba pasando, relinchó hacia Subaru. Subaru, te lo dejo a ti. Te ganaré algo de tiempo a todos. Diciendo esto, Rem reveló nuevamente su cuerno de demonio, y el maná a su alrededor comenzó a fluir hacia ella. Los grandes conejos, sintiendo algo, comenzaron a moverse aún más rápido. Rem acarició a Patraschche. Comprendiendo su intención, el dragón de tierra relinchó hacia Subaru una vez más, como si se despidiera de su amo, y sin dudarlo, abandonó el grupo. Delicioso. Mucha carne. Comida de alta calidad. Los grandes conejos duraron por un momento confundidos, pero su hambre tomó la decisión. Parece que tu carne sola no es suficiente, niñita. Déjame acompañarte, lo siento y gracias. Rem respondió a Aval, que había venido a perseguirla, y a los grandes conejos que cambiaron su objetivo. Está bien. No puedo dejar que una jovencita se encargue sola de la retaguardia. Además, tengo que vengar a mis hermanos. Rem y Patraschche luchaban por él. Subaru se sintió abrumado por emociones que no podía comprender. Su visión se aclaró. Rem y Patraschche se despedían. Subaru sintió que el miedo le invadía el corazón. Su cuerpo empezó a moverse. La marea blanca del hambre y la muerte persiguió a Rem y Patraschche mientras se desvanecían en la distancia. Al observar a los dos dar una vez más sus vidas por él, en ese momento, el alma de Subaru, que había estado huyendo, finalmente regresó a su cuerpo. Suéltame. Suéltame. Dije que me sueltes. Subaru luchó, pero Otto, que normalmente parecía débil, estalló con una fuerza y una resolución más allá de la imaginación de Subaru. Mientras Subaru lo arañaba y lo mordía hasta el punto de hacerle sangre, Otto sostenía a Subaru fuertemente en sus brazos. Otto, escúchame. Mi olor atrae a los monstruos. Si sigues cargándome, nunca escaparás. Al darse cuenta de la diferencia en fuerza física, Subaru rápidamente lo pensó y gritó. Tal vez. Pero aún así, no te soltaré, porque me confiaron tu presencia. Y aunque regreses ahora, ¿qué puedes hacer? No desperdicies la vida por la que arriesgaron todo. Piensa en lo que debes hacer. En lo que puedes hacer. Al darse cuenta de que Subaru había dejado de luchar, Otto suspiró aliviado. Pero en ese momento de descuido, Subaru aprovechó la oportunidad. En el siguiente instante, utilizó toda su fuerza para saltar hacia atrás, arrastrando a Otto fuera del dragón terrestre con él. Aterrizando con fuerza en el suelo, Subaru buscó algo frenéticamente. El regreso de la muerte. Aquella frase prohibida había consumido por completo su mente. Subaru recogió un trozo afilado de los escombros y se cortó la piel de la garganta. Solo un poco más de fuerza, y se acabaría. Pero en el último momento, Subaru se detuvo, pues recordó la escena que había visto durante el juicio.
Si realmente existe un mundo después de la muerte, entonces todo lo que he hecho fue solo para autosatisfacción. ¿Qué puede realmente hacer alguien como Natsuki Subaru? Antes de que Subaru pudiera terminar de pensar, Oto, que había recuperado el sentido, pateó la mano de Subaru, y su puño de repente llenó todo el campo de visión de Subaru. Amigos extraños, estás siendo demasiado egocéntrico, Natsuki Subaru. Oto, con los puños apretados, miró a Subaru, tendido en el suelo, con los ojos llenos de furia. Era la primera vez que Subaru veía semejante emoción en el rostro de Oto. Lo notaste hace mucho tiempo, ¿verdad? Sabías que esto sucedería hoy. Oto continuó con un tono de seguridad. No sabías qué hacer y por eso terminaste así, ¿verdad? ¿Por qué no me pediste ayuda? Cuando te diste cuenta de que confiar solo en tu fuerza y sabiduría no era suficiente, te rendiste, y ahora intentas echarlo todo a perder muriendo. Oto se acercó a Subaru, lo agarró del cuello y lo levantó. Si no hablas, lo estás admitiendo. Si me oyes, contéstame. Ah. Sus cabezas chocaron. El fuerte impacto hizo que las estrellas giraran ante los ojos de Oto. Aún así, echó la cabeza hacia atrás y la estrelló contra la de Subaru nuevamente antes de que éste pudiera reaccionar, tirando finalmente a Subaru al suelo mientras se agarraba la cabeza. ¿Qué carajo estás haciendo? Subaru, ahora atacado 2 veces, finalmente salió de la niebla de la conmoción, el miedo y la desesperación. Uf, parece que sigues consciente después de todo eso. Por eso tuve que actuar de forma impulsiva y ponerme violento. Al escuchar este comentario sarcástico, Subaru perdió el último vestigio de su compostura y se abalanzó sobre Oto. Subaru jadeaba pesadamente pero no podía mantenerse en pie. Natsuki-san, tu fuerza es patética. Olvídate de Reinhild, ni siquiera puedes conmigo. La voz burlona de Oto resonó desde cerca. Serías más convincente si no estuvieras tú también tirado en el suelo. Girando su cuerpo, Subaru miró fijamente a Oto, quien también estaba desplomado en el suelo, y se burló. Ja 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 ja, por mucho que lo intente, no puedo salvar a nadie. No he hecho nada, no puedo hacer nada, no valgo nada en absoluto, me odio a mí mismo sobre todo. Ignorando la risa incómoda de Oto, Subaru murmuró mientras miraba el cielo azul. ¡Qué broma! Natsuki-san, eres débil, eso lo sabes. Entonces, ¿no deberías compensar tu falta de fuerza con sabiduría? Pero por lo que he visto, tu razonamiento y juicio no son precisamente impresionantes, y tu sentido común es muy deficiente. Subaru miró a Oto con frustración. No entendió lo que Oto intentaba decir. Pero incluso alguien como tú ha salvado a gente, como a Ren y a la gente que aún vive en el dominio de Astrea. Has hecho mucho. Precisamente por todo lo que hiciste, escapamos del arzobispo del pecado de la pereza y llegamos al santuario. Y ahora, como no has hecho nada esta vez, todo se está desmoronando. Natsuki-san, tu valor es incuestionable. El santuario empezó a derrumbarse en tan poco tiempo solo porque no estabas allí. El campamento de Emilia, la gente de la aldea de Arlam, las facciones del santuario e incluso nosotros, los forasteros, podíamos coexistir porque ustedes eran el vínculo que nos unía. Tú has estado diciendo, siempre he tenido grandes esperanzas en ti. No eres fuerte ni un genio, pero has logrado incontables cosas que creía imposibles. ¿Sabes por qué? Por el regreso de la muerte. Pero eso es solo una parte. Oto se puso de pie, se sacudió la hierba de la ropa y suspiró mientras miraba al abatido Subaru. Querer verse bien delante de la chica que te gusta no está mal. Todos tenemos la vanidad de querer reconocimiento. Lo respeto. Es natural querer mostrar tu mejor lado a la persona que amas. Yo también lo entiendo. Entonces Oto se inclinó hacia él con expresión asesina y dijo, ¿quieres verte bien delante de la chica que te gusta, verdad? ¿Quieres que piense que eres alguien de quien puede estar orgullosa? Pero tienes tus límites. Por eso, por su bien, para compensar lo que te falta, apóyate en otros donde no puedan verte. Así que eso es lo que quería decir. No sabes nada, sí, quiero pedir ayuda, quiero confiar en otros, pero ni siquiera puedo conocerlos. Subaru había confiado en Reinhild en momentos desesperados y en Echidna para sobrevivir a los bucles. Pero Reinhild no estaba allí, y Echidna estaba detrás del juicio. Un callejón sin salida. Ante la silenciosa desesperación de Subaru, los labios de Oto temblaron. ¿Y yo qué? No recuerdo que me hayas pedido ayuda nunca. ¿Estás diciendo que no vale la pena invitar a alguien como yo? ¿Que preferirías rendirte antes que contactarme? Si me hubieras hablado del gran conejo con antelación, tal vez. La voz de Oto temblaba de ira, tristeza y pasión que no podía contener. ¿Y qué? Aunque te lo dijera, ¿me creerías?
¿Podrías siquiera ayudarme? Tú, lo haría. Las firmes palabras de Otto empujaron las quejas de Subaru nuevamente a su garganta. ¿Eh? Subaru levantó la vista sorprendido. Otto estaba de pie con los brazos cruzados. Te ayudaría. Puedo ayudarte. No, pero si haces eso, entonces, ya dije basta. Ya te dije que dejaras de intentar hacerte el interesante. Otto, desesperado, gritó con todas sus fuerzas. Subaru quedó atónito por la intensidad de su expresión. No hay pruebas de que nadie te crea. No hay motivos para confiar. No hay forma de explicar las cosas correctamente. Si tienes tiempo para preocuparte por todas esas tonterías, suelta todo lo que tengas en la cabeza. Eso es más productivo que estar enfurruñado en un rincón. Pero aún así, ¿cómo se supone que voy a hacerte creer en semejante caos? Dilo todo. Y termina con una sola frase. Cree en tu amigo. Basta. Si alguien ha estado observando lo que has hecho todo este tiempo, te creerá y te ayudará. Completamente irracional. No tiene lógica. Pero al mirar la expresión de Otto, llena de certeza, llena de fe, esas palabras absurdas de alguna manera adquirieron un peso tremendo. Subaru miró la mano extendida de Otto, las emociones se arremolinaban en su interior, y finalmente dejó escapar un suspiro. Pero, ya es demasiado tarde. Para mí, quizá. ¿Pero es realmente demasiado tarde? Subaru levantó la cabeza ante las palabras de Otto. Otto sonrió, como si hubiera confirmado algo por sí mismo. Parece que, aún tienes una oportunidad. No necesitas decir nada. No sé por qué lo mantienes en secreto, pero debe haber una razón por la que no puedes hablar de ello, ¿verdad? Otto se llevó un dedo a los labios. Subaru, al darse cuenta de que Otto realmente entendía, no pudo evitar que sus lágrimas cayeran. Pero para ustedes ya es demasiado tarde. Otto se estremeció, pero luego pareció comprender y preguntó. ¿Puedes decirme por qué piensas eso? El hombre lleno de misterios. Hay dos tipos de personas alrededor de Reinhild. Aquellos que la ven como una benefactora y aquellos que la ven como la santa de la espada. Otto, quien una vez había escapado de un infierno ruidoso gracias a la ayuda de Reinhild cuando manifestó la protección divina del lenguaje, fue rescatado a los 15 años de asesinos enviados por la nobleza. Debería haberse convertido en alguien como Eileen o Bernie, quienes dedicaron sus vidas a la chica por gratitud. El héroe más fuerte, el verdadero santo, el caballero absolutamente justo. Otto, que seguía a Reinhild, había presenciado de primera mano la versión de ella de la que hablaban. Pero al mismo tiempo, un pensamiento empezó a crecer en su corazón. ¿Es realmente vivir y una niña de 14 años vive tan rectamente? Después de haber pasado por el infierno traído por las protecciones divinas y adquirido 4 años de experiencia en los negocios, Otto fue el primero en notar la naturaleza retorcida de la casa Astrea. Y así, eligió un camino completamente diferente. Sin saberlo, pasaron 5 años. La facción que lideraba Otto, que deseaba que Reinhild viviera como una chica normal, se había convertido en la tercera facción principal. El propio Otto se había convertido en un amigo en el que Reinhild podía confiar. Sin embargo, Otto también era consciente de sus propios límites. Como todos los demás, no podía alcanzar el corazón sellado de la chica que seguía siendo la absolutamente justa santa de la espada. Sin embargo, ese día supuso un punto de inflexión. Reinhild trajo de vuelta a la mansión a un niño gravemente herido. No solo resultó gravemente herido mientras estaba bajo la protección de Reinhild, sino que Reinhild también había abandonado sus deberes como caballero por el bien de lo que era correcto a nivel nacional. Al verla tan llena de culpa, Otto no pudo evitar sentir una inmensa alegría. Reconoció claramente que esta era una oportunidad única en la vida. Nunca habría un segundo. Una segunda persona que, mientras estaba protegida por Reinhild, sufrió tales heridas y no fue tratada debido a sus obligaciones. Pero Otto era, después de todo, el oficial de asuntos internos de Astrea. Habiendo visto innumerables sombras en la política, no se dejaba cegar fácilmente por la alegría repentina. Sobre todo después de escuchar el relato de Reinhild sobre lo ocurrido en la capital, Otto se convenció aún más. Esto podría ser una trampa. Aún así, Otto no quería perder esa pizca de esperanza. Entonces decidió observar personalmente cada movimiento del niño. Durante 4 días, Otto lo observó desde las sombras. Lo guió por corredores aéreos, consiguió que personas de confianza lo instruyeran e incluso le prestó los mercenarios que controlaba. El resultado fue ver a este chico engreído montar una farsa ridícula. Bueno, eso también podría estar bien. Otto miró a Subaru Natsuki, quien estaba durmiendo mientras sostenía la mano de Reinhild en la habitación.
Lo que él esperaba que fueran sentimientos de celos nunca llegaron. En cambio, solo sintió alegría porque Reinhild estaba abriendo lentamente su corazón. Quizás por Reinhild, Otto también sentía mucho cariño por el niño dormido. Solo soy un sustituto de esa chica, ¿sabes? Otto esbozó una leve sonrisa. Desde su perspectiva, era obvio lo que sentía Subaru. Pero no tenía intención de decírselo a Reinhild. Si la niña se diera cuenta ahora, dada su forma de vida, probablemente cortaría el frágil vínculo sin dudarlo. Pasaron casi 2 meses sin previo aviso. El siempre ocupado Otto detuvo su trabajo, un poco sorprendido cuando Reinhild, con un toque de sutileza, le preguntó si acompañaría a Subaru al dominio Matters. Otto ya había notado que Roswaal estaba detrás del viaje de Subaru al territorio Matters. Desde esa perspectiva, que Reinhild lo acompañara podría haber sido la mejor opción. Pero Otto dudó. Reinhild, que antes nunca habría tenido un pensamiento tan irracional, ahora mostró esa señal, y eso hizo feliz a Otto. Si ella no hubiera estado parada frente a él, él podría haber bailado de alegría como un lunático. Sin embargo, los misterios de Subaru también le dieron a Otto un enorme dolor de cabeza. Era como un padre que esperaba desesperadamente que su hija encontrara un novio, solo para empezar a criticarlo cuando finalmente trajo uno a casa. Otto había estado observando a Subaru de cerca y, desde el fondo de su corazón, reconoció sus esfuerzos. Pero había demasiados aspectos de Subaru que no podía comprender. Por ejemplo, su comportamiento aparentemente omnisciente en momentos críticos, la tela de su ropa, ese extraño dispositivo mágico, su conexión con el culto de la bruja, por qué Roswaal iría a la guerra por Subaru, e incluso por qué Reinhild tenía tales conceptos erróneos. Pensando en los muchos misterios que rodean a Subaru, Otto tomó una decisión tranquila. La selección real apenas había comenzado. Otto persuadió fácilmente a Reinhild. Por supuesto, no tenía intención de morir. Trajo consigo suficiente poder de combate y acordó contactar a Reinhild cada 5 días. Sí, Otto eligió ir con Subaru al dominio Matters. Él quería obtener esa respuesta él mismo. Para confirmar la fuente de información de Subaru y, al mismo tiempo, protegerlo. Otto hizo que Brian guiara intencionalmente a Subaru. Los días pasaban, y justo cuando Otto pensaba que se había equivocado, Subaru de repente exudaba esa aura, la que surge del infierno en tiempos de crisis. Pero Otto no esperaba que su oponente esta vez sería el arzobispo del pecado de la pereza más activo del culto de la bruja. Al ver a Subaru revelar información impactante nuevamente y a Brian negar con la cabeza, Otto sintió que una posibilidad impactante se arraigaba en su corazón. Se levantó del suelo, buscando la figura de Subaru. Al ver a Subaru a punto de quitarse la vida, Otto comprendió todo. Lo que sentía ahora era solo respeto, un respeto abrumador. Pero aún así, se apresuró a detenerlo. Otto no sabía cuántas veces Subaru había pasado por esto. Pero sabía que su mente estaba llegando a su límite. El tiempo no estaba de su lado. Subaru había dicho que Betelgeuse vendría por ellos, y Otto, como comerciante, confirmó que Subaru no estaba en condiciones de negociar. Lo que lo alivió fue que todavía había un fuego de ira en los ojos de Subaru. Aunque no era su naturaleza, Otto apretó los puños. Un hombre debe usar los puños para desahogarse. La segunda prueba es ver el presente imposible. Después de hablar con Subaru durante un largo rato, aunque las palabras de Subaru eran fragmentadas, Otto entendió la situación y notó el miedo del dragón de tierra. Finalmente tomó una decisión. Afortunadamente, después de esa discusión, Subaru finalmente enfrentó la segunda prueba de frente. Otto comprendió instantáneamente por qué el corazón de Subaru se había derrumbado. Pero, eso es un recuerdo simulado, ¿no? Porque en la realidad, vi una herida de espada de la guerra de Astrea en la mano de la bruja de la envidia. Ya veo, demostró la existencia de una Reinhild de una línea temporal paralela. Pero Subaru, ¿alguna vez se te ocurrió pensar que también podría significar que solo hay una bruja de la envidia? Espera, ¿estás diciendo? Para ser sincero, yo tampoco lo sé. Parece que se acabó el tiempo. Subaru, recuerda lo que te dije. Y confía en mí. Otto extendió la mano nuevamente. Esta vez, Subaru finalmente agarró su mano. Los dos miraron al gran conejo que se acercaba y, de repente, ambos se rieron. La oscuridad terminó y Subaru de repente abrió los ojos. Instintivamente, primero se llevó la mano a la garganta y luego comenzó a evaluar su entorno. La visión borrosa y el dolor que recorría todo su cuerpo hicieron que Subaru comprendiera instantáneamente dónde y cuándo estaba. Un amigo, ¿eh? Subaru murmuró en voz baja, apretando el puño inconscientemente.
No había nada allí, pero de alguna manera podía sentir las expectativas y la confianza de Otto hacia él. Subaru se levantó lentamente y luego miró hacia la cámara de piedra del juicio. El camino que conducía a la cámara tenía marcas de garras sangrientas que irradiaban desesperación. Si pudiera elegir, preferiría no acercarme a eso. Hizo un comentario sarcástico y luego apretó los puños con más fuerza. Al recordar a Otto, el fuego del coraje se encendió una vez más en su corazón. Subaru dio paso tras paso hacia adelante. Antes de reunirse con el amigo que pronto llegaría, Subaru decidió aclarar primero las muchas dudas que tenía en su mente, por su propio bien y con la esperanza de superar este punto muerto. En una colina cubierta de hierba, una brisa fresca le rozó la mejilla. Subaru entrecerró los ojos ante la brillante luz del sol y miró a su alrededor. En algún momento, terminó sentado en una silla blanca, y al otro lado de la mesa estaba Echidna. Con la palma de la mano apoyada en su mejilla, le sonrió a Subaru. Es muy raro que el mismo invitado venga a mi té 2 veces seguidas. Puedes estar orgulloso de eso, ¿sabes? No es de eso de lo que quiero hablar. ¿Lo sabes, Echidna? Sí, tienes razón. Estaba siendo un poco cruel. No pude evitar burlarme de ti. La voz de Subaru tenía un tono de reproche, sabiendo que el tiempo definitivamente no abundaba. Echidna levantó ambas manos en un gesto de rendición fingida, luego las juntó con una sonrisa. Aunque parezca que tienes mucho que decir y preguntar, como invitado a una fiesta de té, debes comportarte según la etiqueta, ¿verdad? ¿Lo entiendes? Su tono permaneció tranquilo, pero el peso de su voz era inmenso. Primero, termina esta taza de té, luego responderé a tus preguntas una por una. ¿Qué te parece? Lo siento, pero no me interesa tu té, quiero hablar de algo con sustancia. ¡Qué malo! Echidna retiró el té que le había ofrecido a Subaru y lo bebió ella misma, luego lo miró como si diera una aprobación tácita. ¿Qué es exactamente el segundo juicio? Había tantas cosas que Subaru quería preguntar, necesitaba preguntar, debería preguntar, pero no pudo controlarse y terminó preguntando algo que no necesitaba ni debía preguntar. Enfrentar el presente invisible, ese es el tema. La escena mostrada, un presente que no existe. Se le muestra un presente diferente del actual y el proceso examina si el sujeto puede afirmar correctamente el único y real presente. Echidna dio una breve explicación de la segunda prueba. Al ver la creciente impaciencia de Subaru, finalmente llegó al punto principal. El presente que se muestra en el segundo juicio, al igual que en el primero, es, como mucho, una visión de un mundo imaginario. Incluso si hubiera podido ocurrir como una posibilidad, al final sigue siendo una irrealidad inventada. Pero, Echidna levantó la mano para impedir que Subaru hablara. Todavía no entiendo del todo el mecanismo de tu regreso por muerte. En otras palabras, no tengo forma de verificar si existen mundos paralelos. Ah, no parezcas tan decepcionado. Aún aprendí bastante. No importa cuán rotos estén tu cuerpo y tu mente, no importa cuán miserable sea tu muerte, hasta que derrotes al destino que causa esa muerte, tu alma se ve obligada a regresar a un tiempo anterior y revivir las cosas. Este poder que no te permite la paz de la muerte es sin duda la habilidad de la envidia. Lo que esa persona desea es evitar que te quedes atrapado en un callejón sin salida del destino. La autoridad existe para tal fin. Mientras te liberes del callejón sin salida, el tiempo seguirá fluyendo hacia adelante para siempre. Echidna era un ser más allá de lo humano. Una de las brujas. Pero por un momento, sintió como si Subaru estuviera viendo su verdadero yo por primera vez. ¡No! Subaru recordó de repente la sonrisa que le había mostrado en su última despedida. Tal vez esa fue la primera vez que vislumbró su lado de bruja. Imágenes de Echidna surgieron en la mente de Subaru. La bruja de la lujuria, la bruja de la ira, los residentes del santuario, Beatrice, Rosual. Finalmente, Subaru captó la idea que había seguido escapándose de sus pensamientos. Solo hay una forma de confirmarlo. Es preguntárselo a la mismísima bruja de la envidia. Pero, ya sabes lo increíblemente difícil que es, ¿verdad? Las despiadadas palabras de Echidna hicieron que Subaru volviera en sí. Al darse cuenta de la situación, Subaru reprimió la ira que crecía en su corazón. Estoy de acuerdo. Es cruel. Pero creo que debemos afrontarlo con decisión. Echidna le habló a Subaru, quien se había quedado en silencio por el impacto de sus palabras. En tu viaje hasta aquí no has hecho ni una sola cosa que valga la pena. Nadie tiene derecho a decir que tus desesperados esfuerzos no fueron suficientes. Has arriesgado todo lo posible solo para llegar a este momento. Eso es algo de lo que estar orgulloso.
El tono de Echidna estaba lleno de sinceridad, pero comparado con el golpe y la afirmación de Otto, parecía forzado. Los gestos, las palabras y las emociones perfectamente sincronizadas, si no fuera por el arrebato emocional caótico de Otto, Subaru podría haberse sentido reconfortado por ella como si hubiera pasado una brisa primaveral. Echidna. ¿Qué es? Tu actitud no es más que una superficial pretensión. Al escuchar las palabras de Subaru, Echidna se congeló visiblemente. Entonces, toda expresión desapareció de su rostro. Este era un lado de ella que Subaru nunca había visto antes, diferente del Echidna que había conocido hasta ahora. La sospecha de Subaru se profundizó. Su comportamiento pasado adquirió un tono sombrío en su recuerdo. Sobre el contrato, me gustaría continuar las negociaciones. ¿De verdad crees que estaría ansioso por firmar un contrato en estas circunstancias? ¿Vas a rechazarme por algo tan trivial? Debes conocer las consecuencias de dejar que las emociones prevalezcan sobre las decisiones racionales. Mira bien la realidad. ¿De verdad piensas confiar en Otto y los demás para resolver la crisis del Gran Conejo? Deberías comprender sus límites. ¿O se trata de las condiciones que di en nuestra última conversación? Dije que podíamos negociar. Y si lo que dijiste es cierto, personalmente creo que necesitarías más esfuerzos que yo para aclarar las cosas. Así que, si piensas con lógica, soy la opción correcta. Echidna habló en un tono plano y sin emociones. Subaru cerró los ojos y recordó todo lo que había sucedido hasta ahora. Echidna, ¿las respuestas en tu fiesta de té siempre son veraces? Sí. Doy respuestas a quienes entran en la fiesta del té en busca de conocimiento, y acepto un precio. Al menos en ese aspecto, soy sincero. Entonces, Subaru se levantó, extendió su mano derecha y le ofreció 4 dedos a Echidna. Tengo 4 preguntas. Si me las responde, tomaré una decisión de inmediato. No me desagrada que hables con franqueza sobre cosas que son difíciles de hablar. Después de un momento de silencio, Echidna finalmente abrió la boca. Ella miró a Subaru y habló. Cuéntame. ¿Qué quieres preguntarme? Me interesa mucho. Aliviado por haber recibido permiso, Subaru exhaló silenciosamente. Entonces, finalmente hizo la pregunta que lo había desconcertado y preocupado durante tanto tiempo, algo que necesitaba resolverse. ¿Qué pasó en el pasado de Emilia? Echidna mostró una expresión de disgusto. La presión que irradiaba le dio a Subaru la sensación de que le estaban agarrando el alma. Sintió que no debía insistir más. Pero no era necesario el poder de Emilia para romper el punto muerto. Subaru se pellizcó el muslo con fuerza, obligándose a reprimir el pensamiento cobarde. Incluso si no se consideraban las habilidades de combate de Emilia, Subaru todavía quería ayudar a esa chica de buen corazón. Derrotar a Slot solo ya era una tarea extremadamente difícil. No había motivo para dejar atrás una bomba de tiempo que probablemente explotaría en cualquier momento. Ya que pudiste ver mi juicio, debiste haber visto también el de Emilia. No me malinterpretes, Natsuki Subaru. Al fin y al cabo, eres un invitado a esta fiesta de té. Y este lugar es mi dominio, un castillo de sueños bajo mi control. Si haces exigencias irrazonables aquí, me dejarás mal parado. Echidna miró a Subaru con sus insondables y oscuras pupilas. Pero aún así, el anfitrión debe tratar bien al invitado, ¿verdad? Echidna-chan, ¿verdad, tipón? Una voz tímida interrumpió, provocando que Echidna retirara su aura abrumadora. Otros 2 aparecieron en la fiesta del té. A la derecha de Subaru estaba una chica de cabello rosa que ya había visto. A su izquierda, una joven de cabello verde que no conocía. No eres como Minerva. No tienes por qué estar de su lado. Además, debería desagradarte, ¿no? Echidna señaló a Subaru y cuestionó a la chica de cabello rosado. Como la razón de Minerva-chan. No hay nada especial. Pero, Echidna-chan, ¿no me mentiste antes? Comparada con el discurso limpio y nítido de Echidna, la chica de cabello rosado hablaba con vacilación y suavidad. Sin embargo, en esa voz débil, no había rastro alguno de sumisión ni de compromiso. No me gusta esta persona. Pero tampoco, me aliaré con alguien que me mintió. Alguien que me mintió, alguien que me odia, nunca lo perdonaré. Esa debe ser la razón del cambio en la hora del regreso por muerte. Tras procesar las palabras de la chica, Subaru comprendió la causa y el efecto. Y entonces, de repente, tuvo esta idea. Finalmente nos conocemos. Justo cuando Subaru se giró para observar a Echidna nuevamente, la chica de cabello verde y la amada tipón de repente le habló. Eres una persona muy fría. Mirándola con sospecha, Subaru se tensó mientras Tipón hacía pucheros con sus mejillas.
Oye Subaru, ¿eres una mala persona? Siempre me lo he preguntado. Esta pregunta poco clara hizo que el ya cauteloso Subaru se congelara. Ya veo en ese caso, vamos a comprobarlo. Como si notara la confusión de Subaru, Tifón saltó de su silla y se acercó a él. Sonrió, mostrando los dientes, y extendió la mano. Subaru intentó evadirlo instintivamente, pero Tifón lo agarró con más fuerza. Solo a través del dolor se pueden redimir los pecados. Con una sensación como si le hubieran arrancado la muñeca, Subaru también sintió una extraña sensación de liberación, como si se hubiera liberado de una pesada carga. ¿Qué acaba de pasar? Subaru miró fijamente a la niña. Ella sonrió ampliamente, sosteniendo el brazo derecho de Subaru contra su pecho. Oh, no duele, lo que significa que no eres una mala persona, eso es genial. Aunque la situación era extraña, Subaru logró mantener la calma, por ahora. Los pecados se convierten en espinas que no se pueden ignorar. Al momento siguiente, todo el cuerpo de Subaru se hizo añicos como si fuera cristal. Aunque no eres una mala persona, te consideras un pecador. Subaru, eres tan amable, es realmente tan triste que duele, ¿no es así? Tifón se agachó y acarició suavemente la cabeza de Subaru, que yacía desplomada. El tacto de su mano y su voz expresaban una tristeza genuina, lo que a su vez despertó un profundo temor en el corazón de Subaru. La tarea de Tifón está completa. El siguiente es, entiendo. Tifón se giró hacia Echidna. La voz de Echidna respondió. Tifón asintió con satisfacción y luego se disolvió en partículas brillantes y desapareció. En realidad la dejaste salir. Bueno, de todos modos no soy bueno curando. Había un dejo de disgusto en la voz de Echidna. Sin necesidad de verlo, Subaru supo, por el temblor del suelo, lo que había sucedido. En el momento siguiente, una tormenta de puños envolvió a Subaru. Empecemos de nuevo. Con un chasquido de sus dedos, Echidna restauró la pequeña colina a su estado original y volvió a sentarse en su silla. Subaru, ahora curado por Minerva, también se sentó frente a ella. Minerva se llevó a la fuerza a la chica de cabello rosa que se había peleado con Echidna. Una vez más, solo quedaron ellas dos. Entonces déjame mostrarte cómo nació la bruja helada. La más propensa a caer en el pecado, y el trágico suceso del bosque Elior hace 100 años. Echidna extendió sus brazos. El mundo giró y al instante siguiente Subaru se encontró en un bosque. Ambos siguieron la perspectiva de un espíritu desconocido. Vieron una aldea élfica, no del tipo con pequeñas criaturas mágicas, sino una donde vivía gente que se parecía a Emilia con orejas puntiagudas. Los cultistas de brujas ya vivían en armonía con los aldeanos, y el líder de los cultistas no era otro que el increíblemente atractivo Betelgeuse. Las manos invisibles perforaron el pecho de Fortuna y, debido a un error de juicio, Betelgeuse mató a la persona por cuya protección arriesgó su vida. Su mente finalmente colapsó. Y la joven Emilia, que vio a su amada madre asesinada por la persona que más adoraba, perdió el control de sus poderes mágicos. El bosque de Elior, una vez lleno de risas y alegría, se convirtió en un páramo eterno y helado por los gritos desconsolados de una joven. Bienvenido de nuevo. ¿Cómo te sientes? Horrible. Volviendo a la fiesta del té, Subaru respondió la pregunta de Echidna con disgusto. El pasado que había visto era tan trágico que le infundió miedo. El pasado de Emilia solo le suscitó más preguntas. Quedan 3 preguntas. Como si hubiera notado los pensamientos de Subaru, Echidna levantó 3 dedos. Su gesto disipó la confusión en el corazón de Subaru. Entonces, dime la información necesaria para derrotar al gran conejo. Más precisamente, no es gran, sino muchos. Se malinterpretó y se convirtió en gran conejo. La bestia demoníaca gran conejo es un legado negativo dejado por la bruja de la gula, Daphne, y es una de las 3 grandes mabestias. Escuchen atentamente, ¿de acuerdo? Parece que todos creen que las 3 grandes mabestias son versiones un poco más problemáticas de los monstruos comunes, pero la palabra correcta para describirlas es calamidades. Y en cuanto a la dificultad de subyugación, los muchos conejos son, con diferencia, los más difíciles. TSK. Al notar que Subaru no estaba afectado en absoluto, Echidna pareció perder interés. Si quieres detalles, pregúntale a quien los creó. La bruja de la gula, Daphne. Ah, y te advierto. No le quites las ataduras. Y no te acerques demasiado a ella. ¿Qué quieres preguntarle a Daphne? Antes de que Subaru pudiera reaccionar, una voz dulce y coqueta habló de repente a su lado. Se giró y vio, no muy lejos, a una niña tendida dentro de un ataúd. Estaba fuertemente atada con cadenas y una camisa de fuerza, y sus ojos estaban cubiertos por una venda negra.
Solo salí porque Donna seguía insistiendo, estaba durmiendo profundamente y no quiero estar despierto por mucho tiempo, así que no digas nada aburrido, ¿de acuerdo? A pesar de que esto sonaba más como la bruja de la pereza que como la gula, la vista de ella babeando, junto con la palpable sensación de hambre dirigida a él, hizo que Subaru sintiera un miedo genuino desde lo más profundo de su alma. Esto, es veneno para el cuerpo de Daphne. Ataúd 100 pies. Al notar que algo no andaba bien, la niña murmuró suavemente. Entonces, para sorpresa de Subaru, el ataúd en el que estaba confinada empezó a moverse lateralmente como un cangrejo. Quizás había sido golpeado por demasiada extrañeza en poco tiempo, pero Subaru se sintió demasiado aturdido como para siquiera cuestionar o comentar la extraña escena. Lo entiendo. Hablar demasiado no nos beneficiará a ninguno de los dos, recordando lo que sucedió la última vez que estuvo rodeado de múltiples brujas, y sintiendo que la presencia de Daphne tenía un impacto espiritual más fuerte en él que las otras, Subaru se preparó, tratando de evitar ser expulsado prematuramente. Déjame preguntarte rápidamente. Quiero saber sobre las 3 grandes mabestias que creaste. Las 3 grandes mabestias. Daphne inclinó la cabeza un par de veces como si intentara recordar, luego finalmente habló. Ah, ¿te refieres a la ballena, a los conejitos y a la serpiente? Esos niños se escaparon de Daphne por su cuenta. Entonces, ¿cómo nos deshacemos de el conejo? Al notar la mirada de Echidna, Subaru hizo una pausa, pero aún así reformuló la pregunta. ¿Eh? ¿Quieres deshacerte de los conejitos? Esos pequeños son débiles y fáciles de comer, y además se multiplican. Son el orgullo de Daphne. ¿Qué dijiste? ¿Por qué creaste algo así? Daphne parecía realmente desconcertada y respondió como si fuera lo más natural del mundo. La ballena blanca es realmente grande, ¿verdad? ¿No es perfecta para alimentar a mucha gente? Los conejitos se multiplican infinitamente sin importar cuántas veces los comas. Mientras existan, nadie tiene por qué pasar hambre. Increíble, ¿verdad? Ella habló en un tono inocente y alegre, confirmando las sospechas de Subaru. Daphne había creado las mabestias en un intento de resolver el problema de la escasez de alimentos. A sus ojos, eran fuentes de alimento destinadas a salvar a la gente del hambre. Pero ocurrió justo lo contrario de lo que querías. El gran conejo se ha comido brutalmente a tanta gente. Querer comerse a otros pero no pensar que te pueden comer a ti, ¿no es eso un poco egoísta? Daphne sonrió dulcemente mientras le decía esto a Subaru, quien ahora tenía una expresión amarga en su rostro. En ese momento, Subaru comprendió. Esta chica no era humana. Su pensamiento no era humano. Pensaba como una bestia hambrienta. Su objetivo no era salvar a la gente, sino simplemente alimentarla. Ella creó a las mabestias únicamente para satisfacer ese instinto. Ya que crees en la regla de supervivencia depredador-presa, espero que también reconozcas el instinto de matar para sobrevivir. Dime, ¿cómo podemos derrotar al gran conejo? Los conejitos actúan en grupo. Esos niños nacieron cuando Daphne tenía tanta hambre que su pecho se le pegaba a la espalda y como nunca han conocido un estómago lleno devorarán todo. ¿A qué estás jugando? Subaru se quedó sorprendido ante la respuesta clara y coherente de Daphne. Bueno, ya que vivir requiere comer, entonces vivir matando también tiene sentido, ¿no es así? Un solo conejito bebé puede dividirse y reproducirse infinitamente, es la comida perfecta que nunca se agota. Y los conejitos bebés dependen del maná para encontrar a sus presas. Esperar. Al darse cuenta de que se trataba de información crítica, Subaru la detuvo rápidamente, pero Daphne, la madre de las mabestias, lo ignoró y continuó describiendo con calma sus creaciones. Se sienten atraídos por áreas con mucho maná, así que si usas a un usuario de magia fuerte como Cebo puedes atraerlos a todos y luego eliminarlos a todos a la vez, pero como se multiplican infinitamente, ¿qué pasaría si algunos de ellos se separaran del grupo principal? Aunque son muchos, comparten una sola conciencia. Todo el grupo tiene una sola mente. Ahora tenía sentido. Por eso no se separaron, sino que devoraron primero a los que tenían más maná, como Rem, antes de ir a por Subaru. Además, no tienen la inteligencia para tomar medidas para evitar ser asesinados. La información de Daphne fue increíblemente valiosa para planificar el exterminio del conejo. Aunque aún carecían de un método seguro para eliminarlos, Subaru ahora podía ver vagamente el camino a seguir. ¿Puede Daphne regresar ahora? Bostezando, Daphne miró a Subaru, quien estaba sumido en sus pensamientos sobre la situación del conejo. Sí. Cualesquiera que sean tus razones, tu información es útil. Gracias. Voy a acabar con el gran conejo, la ballena blanca, y también con la serpiente negra, si es que sigue viva.
Así que no te quejes, madre de las mabestias. Ya sean buenas o malas sus intenciones, han causado estragos durante 4 siglos. Ya es suficiente. Voy a borrarlos sin dejar rastro. La declaración de Subaru provocó una reacción en Daphne que nunca antes había mostrado. Solo un humano. La boca de la bruja se torció hacia un lado, revelando por primera vez una mente que no tenía que ver con la comida. Si puedes hacerlo, sigue adelante e inténtalo. Exponiendo sus afilados dientes, la bruja de la gula dejó escapar una mueca de alegría y desapareció. ¿Podemos pasar a la siguiente pregunta? Aunque Minerva y los demás no tardaron en aparecer, a ti también se te acaba el tiempo. La voz sin emociones de Echidna interrumpió los pensamientos de Subaru. Cerró los ojos. A pesar de toda la información que había obtenido, no se sentía eufórico. Pero al recordar la imagen de cierta chica con cabello rizado, Natsuki Subaru abrió los ojos, lleno de determinación. ¿Quién es la persona que Beatrice ha estado esperando? Bueno, ¿quién podría ser? ¿Eh? No, no te equivocas. Es cierto que hice el contrato con Beatrice y que le pedí que esperara a esa persona. No bromeo. No me digas, así es. Entre las personas que conoce, elegir a alguien como esa persona es un posible resultado. Pasar 400 años sin elegir a nadie es otro resultado. O incluso angustiarse por romper el contrato y buscar su propia muerte cuenta como resultado. Así que, al final, no sé a quién espera realmente Beatrice. Sentada frente a Subaru, Echidna habló en el tono más indiferente, transmitiendo la verdad más cruel. En ese instante, Subaru comprendió. Le era imposible cooperar con ella. Ahora a tu última pregunta. Echidna no mostró ninguna señal de comprensión, o quizás simplemente no le importó la ira que ardía en el corazón de Subaru. Ella tomó un sorbo de té y lo animó a seguir adelante. ¿Todo lo que pasó fue planeado por ti? ¿A qué te refieres? Subaru no pasó por alto la rigidez instantánea en la expresión de Echidna. Ese momento confirmó sus sospechas y le provocó un escalofrío en el corazón. Aún así, respiró profundamente y la miró directamente. Acabas de decir que no importa cuán rotos estén mi cuerpo y mi espíritu, no importa cuán miserablemente muera, siempre puedo comenzar de nuevo. ¿HM? ¿Dije eso? No lo recuerdo. Subaru suspiró e ignoró su respuesta evasiva. Se tomó un momento para ordenar sus pensamientos y luego habló. Al principio, parecía como si estuvieras resumiendo las cosas después de que sucedieron. Pero sí, es cierto, seguí pensando en ello. Minerva todavía puede usar su autoridad curativa, la bruja de la lujuria todavía puede usar sus poderes de transformación y Tifón puede juzgar los pecados. No hay razón para que tú, Echidna, no puedas usar tu propia autoridad. El libro de la sabiduría que ve el futuro. Sí, si lo vemos de esa manera, entonces lo que usted dijo no fue un resumen a posteriori, sino más bien el resultado esperado de un experimento, Subaru señaló a Echidna. Ahora que lo pensaba, la forma en que ella lo miraba era la mirada de un investigador observando a una rata de laboratorio. Frente a esta bruja de corazón frío, Subaru expresó sus sospechas. Ya sea el ataque del culto de la bruja, el asalto del gran conejo o incluso el colapso de la segunda prueba, todo fue organizado por ti para confirmar la capacidad de regresar por la muerte. Echidna se quedó en silencio por un momento, luego comenzó a aplaudir. El retorno por la muerte que posees es una autoridad muy poderosa. Pero aún no has comprendido plenamente su potencial. Para alguien como yo, un buscador de conocimiento, es casi el ideal máximo. Así que, por supuesto, quería saber, ¿se puede volver tras un colapso mental y físico total? ¿Se puede revivir tras ser destrozado? ¿Qué determina el momento de la resurrección? ¿Cuáles son sus límites? Pero estás equivocado en una cosa. Cuando te conocí, la primera vez que leí tus recuerdos, ya fui testigo de lo que sucede cuando estás completamente roto. Así que comencé un segundo experimento. El gran conejo es una calamidad sin sentido, pero una vez que entiendes cómo funciona, es fácil manipularlo. Subaru ya entendió lo que quería decir. Lo había notado cuando Daphne describió los rasgos del gran conejo. La razón por la que apareció la criatura fue simple. La onda mágica espacial que barrió el santuario, más el choque entre las manos invisibles y la barrera del santuario. Para un depredador de maná, nada podría ser más atractivo. Pero la segunda prueba también fue inesperada para mí. No pensé que te derrumbarías tan rápido después de todos esos bucles. Ya habías abandonado tu humanidad, ¿por qué entonces lamentar el pasado? Por supuesto, realmente tenía la intención de que Carmilla te salvara. Pero no esperaba que Reinil fuera tan difícil de replicar.
Por cierto, es cierto que noté el enojo de Carmilla hacia mí y por eso desistí de intentar llevarte a otra fiesta de té. Gracias a eso, aprendimos aún más sobre Return by the At, ¿no? Al escuchar a Echidna admitir todo, Subaru se desplomó en su silla como si toda la fuerza hubiera abandonado su cuerpo. La Echidna de sus recuerdos estaba ahora sumida en la oscuridad. Después de quién sabe cuánto tiempo, Subaru finalmente la miró de nuevo. ¿Desde cuándo? Si tuviera que decirlo, ya que acepté la apuesta de Rosual contigo. No pienses que soy cruel. A pesar de que tenía la ventaja, frente al poder de Reinhild y tu regreso por la muerte, la derrota de Rosual estaba prácticamente destinada. ¿No lo dijiste tú mismo al enfrentarte al pasado? Ahora puedo confirmar tu sospecha. Repítelo unas cuantas veces más y seguro que superarás ese infierno, porque Return by the At es así de absurdo. Así que desde su punto de vista, esa era su única posibilidad de ganar. Pero para mí, ya sea que te haya traído aquí ganando o perdiendo y enviándote en el momento que yo quería, ambos resultados eran aceptables. Subaru, tú y yo somos personas racionales que buscamos resultados. Debes entender quién debe manejar regreso por muerte para hacerlo verdaderamente invencible. Entonces, forma un contrato conmigo. Echidna extendió su mano. Sus palabras eran lógicas, sin duda. Pero Subaru, sin dudarlo, apartó la mano de la bruja de un manotazo. Tienes razón. El regreso por muerte solo puede ser aprovechado al máximo por alguien capaz de ignorarlo todo. Echidna entrecerró los ojos, como si no pudiera entender lo que quería decir. Pero todavía puedo sentirlo en mis manos. La calidez de Otto, la confianza que me dio, los vínculos que tengo con todos. ¿Estás diciendo que estás renunciando al regreso de la muerte, esta bendición? No. Entiendo mis límites mejor que nadie. Sé lo peligroso que es este otro mundo. Definitivamente tendré que volver a usarlo. Pero eso no significa que vaya a abusar de él. No construiré un futuro ideal muriendo solo una y otra vez. Trabajaré con todos en todos los mundos para construir juntos ese futuro perfecto. No tomaré la mano que simboliza el sacrificio como requisito previo. Después de un breve silencio, la bruja volvió a hablar. Tonto y lamentable Garfiel, tanto miedo del mundo exterior. ¿Eh? Lo que vio en la primera prueba le ha encadenado el corazón. Si quieres romper con la situación actual, debes liberarlo de ella. Echidna. No quiero que pienses que todas las brujas son buenas excepto Echidna. Sería un error terrible. Además, me interesa mucho tu destino. Así que adelante, lucha con todas tus fuerzas. Echidna esbozó una sonrisa escalofriante. Antes de que Subaru pudiera hablar, continuó. Ya casi es hora de despertar. Ahora hablemos del precio de esta fiesta del té. Como invitado a una fiesta de té de brujas, sabes que debes algo, ¿verdad? La última vez, me hiciste prometer que mantendría la fiesta del té en secreto. Y esta vez, habiendo aceptado de nuevo mi hospitalidad, el precio correspondiente es. No importa el medio que utilices, no debes permitir que Reinhild ponga un pie en el territorio de la familia Matters hasta que se resuelva esta crisis. Espera, viste, antes de que Subaru pudiera terminar, Echidna de repente se puso frente a él y le dio un ligero empujón. Al instante, Subaru fue absorbido por una puerta que apareció detrás de él. Bueno, hasta que nos volvamos a ver. Espero que la próxima vez estés igual de animado. Ortiz 05. Yohairo Ascencio 1631. Daniel Lucero S4B. Izuku 1836. Flopas, 18. Luis Alfonso Madrigal Aguilar. Lalogames 995. Alejandro Flores Iz 9P. Lautarín. Foxzolgame 2481. Guaradé 163. Dailan Koto Sanabria 9151. Gozo 1Z. Julián Vega Gid. José Luis Brenes Valguero. Osvaldo Escandon Baez 94. Imlil Clown. Alex Banastrea 2959. Hijo López J2T. Brian BZ7CB. Shiraori, 6006. Nick QB 506. Derekinaki Catalán 2, E425. Lan Lezana 2 Lezana Z8B. X22 Leo. Rolictio 2, 0. Ebert Espinosa. José 88, T7V. Eric Pérez Ibe. Anxiruz Gómez 7970. José Dario Montoya Acosta. Zrisk C6761. Shadow Fox Milk. José Águila 2673. Ángel de Macra 7728.
Abel Fernando 8102. Sadermo. Gastón Aguilar RQ3NV. Julio César Andujo Cuevas 38. Giovanni Sánchez 3968. Gaby González W9Q. Héctor Alcántara KT4TP. Max Nicolás El Proxt 6785. Tejoni 2123. Jesús David Ardila Martínez. DR Alex MK8. Juan José Moya 8452.